alabamos, Padre, y te bendecimos. Sígase gozando, hermanos, amén. La alabanza continúa, amén. Gloria al que vive, te alabamos, Padre. Dice ese canto, solamente Él es digno, amén. Digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, amén. Digno de que todo labio se abra para bendecir su nombre, de que todas las manos se levanten, amén. Sí, amén. Para Aleluya. alabar y bendecir el nombre del Señor, hermanos, amén. Nuestra hermana repetía, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos hasta aquí? A alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Por qué? Por agradecimiento, por amor, amén. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor, hermanos, así como está de pie. Yo le voy a invitar a la escritura. Agradecemos al grupo de alabanza, hermanos, amén. Y los bendecimos en el nombre del Señor, que el Señor los siga usando en gran manera, hermanos, amén. Gloria al Rey de Reyes. Una iglesia sin alabanza, hermanos, no se goza, hermanos, amén. Y nosotros nos gozamos en el nombre del Señor. Glorioso eres, Padre, te alabamos y te bendecimos. Yo le voy a invitar, hermanos, que vayamos a 1 Corintios 15, 58, amén. Gloria a Dios, aleluya. Soy un poco nerviosa, hermanos, pero yo le digo, Señor, el día que no suba con nervios a ese lugar, he perdido el temor, amén. Amén. Porque a veces no es que uno no venga preparado los nervios, es que este lugar impone, amén. Este lugar es santo. Gloria al Rey de Reyes. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre. ¿Cuándo tenemos que estar constantes? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano, amén. En este mes la palabra del Señor, o la palabra que esta es trabajando en la viña, amén. Trabajar, la viña, hermanos, trabajar en la viña del Señor es llevar el evangelio, amén. No hay otra manera, no hay otra forma. La viña del Señor significa ese pueblo que está allá afuera, esa persona que está allá afuera esperando una palabra, amén. Ese campo que ya el Señor preparó, amén. Esa es la viña, amén. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta tarde. Amado Dios que estás en los cielos y sin dudarlo en este lugar, Padre Celestial. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres grande, porque para siempre es tu misericordia, porque hasta aquí tú nos has guardado, Padre Celestial. Yo te ruego, Señor, que tú tomes el control de mi vida, Padre, de cada palabra, Señor. También te pido, Señor, que si en este día yo he hablado palabra vana, palabra que a ti no te ha agradado, sea usted tomando el control, Padre. En el nombre de su Hijo amado Jesús te damos gracias, amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Le decía, hermanos, amén, que la viña del Señor es ese campo, esa viña que el Señor ya preparó, amén. Participar, hermanos, en el trabajo de la viña del Señor significa llevar la palabra, ya sea desde un púlpito o allá en la calle, amén. Eso es trabajar, ¿cómo dice? Trabajando en su viña, amén. Todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y hemos dado ese paso de obediencia que es el bautismo, todos podemos trabajar en la viña del Señor, amén. Nuestro hermano Derwin el domingo pasado nos llevaba la palabra que dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nuestro pastor la vez pasada que nos predicó el domingo decía que todo siervo tiene el mismo pago. Si usted tiene 50, 40 años de bautizado, de haber aceptado al Señor, y yo tengo 20, pero mi hermano tiene una semana de haberse bautizado, el Señor va a darle el mismo pago, porque el trabajo es el mismo.
El trabajo en la viña del Señor es el mismo, hablarle a las almas. Limpiar el templo, limpiar las bancas, eso es una obligación. Amén. Pero trabajar en la viña del Señor es un mandato de parte de Dios. Amén. Trabajar en la viña del Señor, llevar el evangelio a toda criatura, como dice su palabra, fue una orden. Amén. El Señor Jesucristo no les preguntó a sus discípulos cuando le dijo, id. No les dijo, ¿quieren ir? ¿Verdad que no? Les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Entonces, trabajar en la viña del Señor es el mismo trabajo que va a hacer mi hermano que se bautizó hace 50 años, que voy a hacer yo que me bauticé hace 20 años y que va a ser mi hermano el que se bautizó hace una semana. Va a ser el mismo. Así que el pago también va a ser igual. Amén. Yo quiero invitarle, traigo unas citas, hermanos. Amén. La palabra del Señor en Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Cuando nosotros llevamos la palabra, hermanos, esa persona que la recibe ya está preparada, porque el Señor ya la preparó. En la palabra no encontramos que es el hombre que busca a Dios, ¿verdad que no? En la palabra no encontramos que el hombre busque de Dios. Es Dios el que busca al hombre. Es Dios el que dice su palabra que viene a tocar la puerta, ¿verdad? Si nos dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Pero ¿quién nos lo está diciendo? El Señor. El ser humano, hermano, no busca a Dios, pero Dios tiene propósitos. Amén. Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Así que cuando el Señor nos pone de hablarle a un alma, tenga por seguro, sin dudarlo, que esa alma ya fue preparada por parte de Dios. Ya sabía que alguien le iba a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces esa palabra que usted da no regresa vacía, hermanos. Amén. Esa palabra, hermanos, es recibida. Y a veces, hermanos, no miramos nosotros el crecimiento o no miramos. Pero ¿sabe qué? El Señor es sabio y todo lo tiene bajo control. Amén. Gloria a Dios. Mire, dice la palabra del Señor en Lucas 10:1 y 2. Amén. El Señor Jesucristo, preocupado porque el evangelio fuera esparcido. Amén. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y al lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. La mies, hermanos, es una metáfora, amén. Porque la mies es un lugar, un sembradío. Amén. El Señor usaba las metáforas para hablarle a su pueblo. Pero cuando usted, hermanos, y yo vamos a predicar el evangelio, eso quiere decir que vamos a la mies, que vamos al lugar donde el Señor nos está mandando a llevar su palabra. Y él decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Amén. Y a veces eso lo podemos ver cuando toca evangelizar. Amén. Cuando toca evangelizar podemos ver eso, que la mies es mucha y que los obreros somos pocos. Amén. Somos muy pocos los obreros. Amén. Yo le voy a decir algo, voy a tomar un paréntesis. Hubo un tiempo, hermanos, que yo me desanimé de hablarle a otro del Señor. Y le voy a decir por qué. No por no tener agradecimiento, no por no amar a Dios, sino porque yo decía, si mis hijos no les sirven a Dios,
¿Cómo puedo yo hablarle a otras almas? Porque en cada mensaje yo escuchaba, la familia es primero. Yo ya no tengo hijos a mi cargo, gracias a Dios cada uno se mantiene. Amén, ya no viven bajo mi techo, ya cada quien trabaja para ellos. Pero cuando yo los tuve bajo mi techo, hermanos, ellos crecieron aquí. Está mi hermana Betty, que los vio crecer. Ella fue un tiempo líder de jóvenes y los ponía a participar, y aquí estaban, ¿verdad? Crecieron, tomaron sus decisiones y se fueron. Pero el hecho, hermanos, de que ellos no les sirvieran al Señor, me sentía desanimada. Y yo decía, Señor, ¿no hice mi trabajo? Y yo decía, no voy a predicar más, no voy a salir a evangelizar, porque si los mensajes me dicen a mí que mi casa es primero, yo ¿cómo voy a salir? Pero ¿sabe qué? La casa es primero, y uno les habla, y uno siembra el evangelio en ellos, y uno siembra la semilla. Amén. Pero si ellos hacen oídos sordos, no me voy a sentar ahí hasta que ellos quieran venir. ¿O si eso debo hacer? ¿Sentarme hasta que ellos acepten venir a la casa del Señor? No, yo tengo que seguir trabajando. Yo tengo que seguir trabajando para el Señor, porque la viña del Señor claramente lo está diciendo. La viña del Señor, no la viña de la iglesia, la viña del pastor, no, es la del Señor. Y yo entendí que yo no me podía quedar sentada, yo tenía que seguir trabajando. Amén. Porque yo siempre les he dado el ejemplo a mis hijos, que venga el problema que venga, yo sigo creyendo en el Rey de Reyes. Yo sigo creyendo que el que me salvó y me levantó se llama Jesucristo. Entonces al que yo le sirvo es a Él. No dejo de orar, y yo le animo, no deje de orar, no se desanime. Si su esposa, si su esposo, si su hermano, si sus hijos no han escuchado, no se desanime. ¿Sabe por qué? Siga trabajando, sígale hablando a las almas, pero no descuide de orar por ellos. ¿Sabe qué me hizo recapacitar? Y yo ya había predicado de Job, que la palabra dice que Job era un hombre de Dios, pero Job hacía sacrificios por sus hijos. Amén. Y yo dije, si Job, que era un hombre de Dios, que era intachable ante los ojos de Dios, tenía que hacer sacrificio por sus hijos, yo que soy una mortal, tengo que seguir trabajando y creyendo en el Señor, que me dice, cree en Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda su casa. Si yo dejara de predicar el evangelio, si yo dejara de hablarle a la gente que hay un Dios de poder que salva y perdona pecados, dejaría de creer esa palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa. Y si usted cree que esa promesa está vacía, entonces no le está creyendo al Rey de Reyes. Porque esa es una promesa. Usted cree, usted sigue orando, usted sigue trabajando. Trabajar en la viña del Señor, hermanos, no es fácil. Les dice el Señor Jesús aquí a sus discípulos, los voy a enviar a lobos rapaces. El Señor Jesús sabía que expander el reino de los cielos, que expander su palabra no iba a ser fácil. Por eso se nos dice cuando vamos a salir a evangelizar, oren, ayunen, prepárense. Porque aquí el Señor Jesús les está diciendo, le dice, la mies es mucha, y en el 3 le dice, id, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Amén. ¿Por qué? Porque predicar el evangelio no va a ser fácil. Quizás usted toque una puerta y se le abre y se la vuelvan a azotar. Como le dije, quizás su propia familia, nuestros propios hijos no nos van a escuchar. Tu padre, tu madre no va a escuchar la palabra del Señor. Pero nuestro deber como hijos de Dios es seguir predicando el evangelio. No podemos sentarnos hasta que la familia decida, yo vengo a los pies de Cristo. Tenemos que seguirles hablando, tenemos que seguir orando por ellos, pero tenemos que seguir trabajando, porque hay otros oídos que sí quieren oír. Hay otros corazones
que sí están ya preparados para recibir la palabra. Amén. Porque la palabra es como la parábola del sembrador. Puede caer en buena tierra, puede caer en las piedras, puede caer en el suelo duro. Amén. Pero la palabra del Señor tiene que seguir siendo predicada. Amén. Si viene desánimo, tenemos que levantarnos a seguir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En los estudios nos dicen: examínate tú, cuida de tu viña. Pero cuidar de nuestra viña no significa que vamos nomás nosotros a llenarnos, engordar y engordar y engordar, y no vamos a dar. Dice su palabra: da de gracia lo que de gracia has recibido. Cuida tu viña, nos decían el martes. Vamos a cuidar nuestra vida. Amén. Pero también vamos a ver la necesidad que hay allá afuera. Trabajar en la viña del Señor es desde un púlpito o en la calle. Amén. En la comodidad o en el frío y en el calor. Amén. Tenemos que seguir. Tenemos hermanas, tenemos hijos, tenemos familiares que necesitan vernos que todavía estamos de pie. Familia que todavía necesita ver que seguimos creyendo en el que nos salvó, el que nos prometió una vida eterna. Trabajar en la viña del Señor, hermanos, es creer que tendremos un pago. ¿Y cuál es ese pago? Nuestra salvación y la vida eterna. Porque si usted no cree que el Señor Jesucristo le dará una vida eterna, hermanos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Porque el Señor prometió que si creemos en Él tendremos una vida eternamente junto con Él. Amén. La palabra del Señor, hermanos, nos lleva hasta, vamos a leer, bueno, si gusta buscarlo, pero yo le voy a leer, hermanos. Dice 1 Corintios 3, del 5 al 9. Mire lo que le decía yo. Cuando sembramos, hermanos, y no vemos ese crecimiento, pero dice la palabra del Señor, Pablo hablándole a los corintios, la iglesia estaba teniendo una división tremenda. La iglesia de Corintios estaba dividiendo. ¿Por qué? Dice Pablo en el 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice la palabra en el 6, yo planto, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Pablo llevó la palabra del Señor a Corintios. Apolos se encargó, hermanos, de regar la palabra que Pablo había dado. Amén. De seguir hablando del evangelio. Pero Corintios estaba dividiendo y decía: ¿somos de Pablo? ¿Somos de Apolos? ¿O somos de Jesús? Amén. Pero Pablo le dice: no, yo siembro la semilla, Apolo la riega, pero el crecimiento lo da Dios. No hay nadie más. Nadie más puede hacer crecer la semilla de la fe en un ser humano, en una persona. Nadie. Así usted haga lo que haga, solo Dios. Nuestro deber es decirle a aquella persona: sabes que hay un Dios que te ama. Hay un Dios que no mira tus errores. Hay un Dios que te sigue amando a pesar de todo. Y si es nuestra familia, orar por ellos. Si es alguien que usted conoce, seguir orando por esa persona. Pero nuestro deber es sembrar la semilla. El trabajo del Señor es ese. Trabajar en la viña de nuestro Dios es eso. Expandir el reino de Dios. ¿Y sabe que dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe? No podemos gloriarnos por las almas a las que le hemos hablado. No podemos gloriarnos por nuestros seres queridos que han aceptado al Señor Jesucristo. No, porque eso es por gracia. Eso es por gracia, para que nadie se engrandezca, para que no diga: es que yo ya prediqué, es que ya, mira. No, eso es por gracia. La palabra del Señor es extendida por gracia.
Amén. La palabra de Dios es crecimiento en una persona porque el Señor Jesucristo está trabajando en ese corazón, en esos pensamientos. Amén. Yo sigo orando por mi familia, sigo orando, como le digo, ya no están bajo mi techo, pero sigue siendo mi casa. Amén. Ya no los mantengo económicamente, pero siguen siendo mi casa. Así que mi deber como hija de Dios es seguir orando. Tu hermana, tu hermano, tu hija, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre necesitan que sigamos orando por ellos. Amén. Que sigamos orando por ellos. No nos podemos dar por vencidos. Amén. Dice la palabra del Señor, mire, en Efesios, gloria al que vive, aleluya. Traigo mis apuntes, hermanos. Santo eres Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en Filipenses, gloria a Dios. Gracias, Señor. Quiero llevarle, hermano, donde Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado todo, amén, sino que prosigo a la meta que es Cristo. Pablo está diciendo ahí, parafraseando, no es que yo sea perfecto. Pablo predicaba el evangelio sabiendo que él no era perfecto. Y luego dice, olvidándome lo que queda atrás. Pablo se sabía pecador. Pablo se sabía falto. A veces nosotros, hermanos, no queremos olvidar lo que está ahí atrás, el pecado, lo que nos asedia. Y seguimos sintiéndonos culpables. Y eso no nos deja avanzar. A veces eso no nos deja hablarle a las almas. ¿Por qué? Porque no nos sentimos perfectos. Y déjeme decirle una cosa, el Señor no busca perfección. El Señor no busca perfección. Él busca un corazón dispuesto. Él busca un corazón dispuesto a alabar y bendecir su nombre. Y Pablo decía, olvidándome lo que queda atrás. Nosotros como hijos de Dios necesitamos olvidar lo que queda atrás para poder avanzar. Amén. Y decir, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta de nosotros y cuál era la de Pablo? No hay otra, hermanos, más que ese futuro que el Señor nos ha prometido. Amén. Ese futuro que el Señor nos ha prometido, hermanos, es seguir avanzando. Como les decía yo, no nos podemos sentar porque alguien no escuchó la palabra y no la quiso atender, sino tenemos que seguir avanzando. Pablo seguía avanzando. Y si alguien tuvo trabas para expandir el evangelio, fue Pablo. Amén. Él tuvo muchas trabas para expandir el evangelio. Nosotros, nuestra obligación es expandir el evangelio. No expandir nuestra palabra, expandir el evangelio del reino de los cielos. El mes pasado la palabra era el reino de Dios. Y esta vez es trabajando en la viña. Pues para expandir el reino de los cielos tenemos que trabajar en la viña. Porque si nosotros que somos los siervos del Señor no lo hacemos, dice la palabra, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, que los fariseos estaban callando a los discípulos, le dijo, a la verdad, si estos callan, ¿quién hablará? ¿Quién le dijo que hablaría? Las piedras. Amén. Los fariseos le decían que se callaran, pero el Señor Jesús le dijo, a la verdad, si estos callan, las piedras hablarán. Nosotros no necesitamos, hermanos, que las piedras hablen, porque el Señor ha puesto en nosotros palabra, y ha puesto palabra de poder. Amén. Palabra de poder, porque no es su palabra ni la mía la que va a convencer a un corazón, es el poder de Jesucristo. Amén. Así que no se sienta usted incapacitado de hablar.
Pablo decía, no es que yo ya lo haya alcanzado todo. Y yo le digo, no es que yo lo sepa todo, yo me paro aquí por la misericordia de Dios. Yo salgo a entregar un tratado por la misericordia de Dios. Yo le hablo al que está sentado al lado mío en el doctor por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si por mí fuera, hermanos, la vergüenza no me dejaría hablar con desconocidos. Cuando yo viajaba en el bus, hermanos, hasta le pedía yo, Señor, que alguien se siente aquí conmigo. Y en cuanto alguien se sentaba, yo empezaba, hola, ¿a dónde va? Pero ¿sabe qué es la gracia de Dios? Pablo decía, yo prosigo, yo sigo caminando. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un futuro que era con el Señor, ya fuera en este mundo o allá, pero él estaba seguro que tenía un futuro con el Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos entendido que tenemos un futuro con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ya sea en este mundo o ya sea en los cielos, pero nosotros tenemos un futuro con el Rey de Reyes. Nuestro pago por el trabajo del Señor no es monetario, es espiritual. Y el día que entreguemos este cuerpo va a ser la vida eterna. Amén. Pablo decía, yo sigo caminando con un aguijón, estando en la cárcel, pero yo sigo caminando, decía Pablo. Prosigo al blanco. Y aclaró que es Cristo. Amén. Así que yo le invito, hermanos, que usted siga caminando al blanco que es Cristo. No podemos desanimarnos. No podemos desanimarnos de llevar la preciosa semilla. No podemos desanimarnos. Usted tal vez no vea los frutos, pero el reino de los cielos va a ser expandido. Amén. Usted quizás no mire a esa persona a la que le habló, pero como no es usted, ni soy yo, ni es nuestro pastor el que da el crecimiento, es Cristo, es Jesucristo. Amén. Y un día veremos esos frutos bajo este techo. Porque trabajar para el Señor no se queda con nada. El Señor no se queda con nada. Él tiene un pago para cada uno de nosotros. Y si esta iglesia, si el buen samaritano se levanta en el nombre de Jesucristo, se levanta a trabajar en la viña del Señor, vamos a ver los frutos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque como le decía yo, es que trabajar en la viña del Señor no es hacer la limpieza, no es venir a limpiar las bancas, no es lavar los baños, no, ese no es trabajo de la viña del Señor. Esa es una obligación como congregación. Amén. Ese es uno, no vamos a involucrar las cosas. El que usted venga y haga la limpieza, el que yo venga y haga la limpieza, el que hagamos algo para la iglesia, ese no es trabajo de la viña. Esa es una obligación que tenemos como miembros de esta iglesia, como congregación. Amén. Pero como hijos de Dios, el trabajo de la viña del Señor es expandir el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a todos. Amén. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué debemos hacerlo? Mire lo que nos dice segunda de Pedro. Es que Dios no se queda con nada, hermanos. Mire, ¿por qué se debe de expandir el evangelio y por qué se le debe hablar a toda criatura? Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Por eso es que es necesario que el evangelio sea predicado. Amén. Le vuelvo a leer. Dice, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no les hablamos, si no vamos a las calles, ¿cómo van a venir al arrepentimiento?
Si como yo les decía, es que no es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. Es Dios el que va al hombre. ¿Amén? Entonces, podemos ir, sembrar la semilla y ya es Dios el que va a hacer la obra. Pero esta es la razón que está en 2 de Pedro 3:9, por la cual el evangelio tiene que ser predicado, por el cual a la gente se le tiene que decir, ¿sabes qué? Hay un cielo, hay una tierra nueva que está prometida para los hijos de Dios, pero también hay un lugar de tormentos que dice la palabra que está prometida para los que no aceptan al Señor, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Amén. Dice la palabra que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Hay un lugar de tormento, pero como Dios en su infinita misericordia le está dando oportunidad a esta humanidad, y le está dando oportunidad a ellos, y nos está dando oportunidad a nosotros de que nosotros seamos partícipes de que su reino sea extendido. Si usted y yo no participamos en que el reino de Dios sea expandido, ¿quién lo va a hacer? Si somos a los que el Señor nos ha llamado. Amén. Cuidemos nuestra viña, pero sin descuidar que hay gente allá afuera que necesita escuchar que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que perdona pecados, que no hay otro nombre dado a los hombres, que no hay perdón de pecado bajo ningún otro nombre. Amén. Yo platico con mis nietos y les hago entender muchas cosas, y les doy textos y repetimos textos y oramos. ¿Por qué? Porque digo, desde ahora tienen que saber que solo hay un Dios, un solo Dios, el cual merece ser honrado. Amén. El cual es el único que merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Amén. Entonces, trabajar en la viña del Señor quizá no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque en lo espiritual nos podemos levantar, pero a veces la carne no quiere, y a la carne también la tenemos que obligar. Amén. También a la carne la tenemos que obligar. Al menos con nuestro líder de evangelismo, hermanos, él es muy madrugador. A las 6:30, hermanos. ¿Te cree? Eso es perdón de Dios, hermano. Y ya viene el frío, pero nuestro líder de evangelismo dice que a las 6:30 aquí, hermanos. Amén. Entonces, ¿cree que la carne con frío se quiere levantar? También a ella la tenemos que obligar, hermanos. Amén. A levantarnos. ¿Y a levantarnos cómo? Con poder, con autoridad. Amén. Con fe, de decir, hoy me levanto porque alguien me está esperando ya. Hoy me levanto porque ya alguien está preparado para recibir este tratado, esta palabra, esta oración. Amén. Eso es trabajar en la viña del Señor. No porque ya lo sepa todo, sino porque es trabajo de Dios. Yo a Pablo le digo, ¿cómo pudo él levantarse con poder siendo un perseguidor de la iglesia? Porque así es Dios. Porque así es. De lo vil del mundo, Él se sirve. Así que cuando le hablamos a alguien, hermanos, no nos podemos fijar en su condición, sino pensar, ya Dios tiene algo. Amén. Y yo le animo, sigamos orando por nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestro hogar. Amén. En esta hora fue lo que el Señor me dio. Póngase sobre sus pies.